Esther, vale. Bien, perfecto. Vamos a arrancar. Las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? Muy bien. Vamos a arrancar con la charla de hoy de lumbalgia. Como les dije al principio a las chicas, puede ser aplicado igual si tienen sintomatología a nivel dorsal o cervical, porque vamos a hablar de tratamientos para hacer en casa. Muy bien. Estamos hablando de las lumbares. La columna lumbar está formada por 5 vértebras y seguramente ustedes cuando leen algún informe, yo creo que la mayoría acá se ha hecho algún informe, alguna resonancia o algún estudio, leemos estas letras que ven acá como nosotros, digamos, nombramos a las lumbares, como L1, L2, L3, L4, L5. Esta numeración es de arriba hacia abajo, o sea que como ustedes están viendo ahí en la imagen, la de arriba sería L1 y la última sería L5. A su vez la columna lumbar está formada por los discos intervertebrales, esos discos que tenemos entre vértebra y vértebra, que lo que va a hacer es amortiguar el peso del cuerpo, la fuerza de gravedad, las fuerzas externas. A su vez tenemos los componentes articulares, que va a ser lo que va a unir una vértebra con la de arriba y con la de abajo, ¿sí? Y los ligamentos y los músculos. Eso sería todo el conjunto de lo que es la columna lumbar. A su vez la columna está ubicada entre la última vértebra dorsal y el famoso sacro, ¿sí? Al final. Son las vértebras más grandes de toda la columna porque soportan gran parte del cuerpo, digamos, de la parte superior. Conforma una curvatura secundaria, que es la curvatura de lordosis. ¿Y por qué secundaria? Ustedes piensen que nosotros venimos de la bipedestación, o sea, de la cuadrupedia a la bipedestación. ¿Qué significa? Que nosotros antes caminábamos con 4 patas. Entonces, en realidad, la curvatura primaria es la sifosis, esa curvatura que nosotros tenemos a nivel dorsal, como si fuera una C hacia adelante. Esas son las curvaturas iniciales. Cuando nosotros llevamos a la bipedestación, las curvaturas secundarias serían las de cervical y lumbar, que pasaron a ser como si fuera una C hacia atrás. Por eso es que la lordosis se la llama curvatura secundaria. Y a su vez es una de las regiones más móviles de la columna vertebral, también justo junto a la cervical. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar una imagen de lo que sería la columna. Esperen que se me tildó. Debe ser porque está entrando alguien. Ahí está. Y esta es una imagen común que seguro todos ustedes la ven en una resonancia, por eso también se las quería mostrar, para que un poco aprendan a leer las resonancias que ustedes tienen. Si ustedes ven estas dos imágenes, es lo mismo, es el mismo corte, es como si nosotros estuviéramos viendo la columna de perfil, donde la parte izquierda sería la cara anterior y la parte derecha sería la cara posterior. Es como si yo lo estoy viendo a la persona de costado. ¿Qué diferencia hay entre una imagen y en la otra? El color, ¿sí? Nosotros cuando ustedes leen también una resonancia, seguramente la mayoría leyó que dicen resonancia por contraste T1 y T2, tiempo 1 y tiempo 2. ¿Eso qué significa? Es como si yo sacara una foto con flash o sin flash. Entonces eso lo que me va a marcar es que las mismas cosas se van a ver de diferente color. Fíjense que yo acá arriba dice médula espinal, y de este lado la vamos a ver gris, y de este lado la vemos blanca. Y fíjense que la médula, en este tiempo que es T2, al ser blanca se ve mejor. A su vez vemos las vértebras, ¿sí? Ahí yo se las marqué, y los discos entre vértebra y vértebra. Fíjense en la segunda imagen que el disco se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque se ve el núcleo, y eso negro que ustedes ven es el anillo fibroso, que es el que se desplaza hacia atrás y me comprime la médula cuando yo tengo una hernia de disco. Y abajo del todo tenemos lo que es el sacro. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál vértebra es cuál? Por ejemplo, el sacro, siempre nos vamos a dar cuenta que es como si fuera un hueso, que es un triángulo, que está formado por vértebras, pero están casi fusionadas entre sí. Cuando yo marco el sacro y sé cuál es, empiezo a contar para arriba, o sea, de abajo hacia arriba, y yo sé que la primera vértebra es L5, la que le sigue es L4, L3, L2 y L1. Eso es una forma de saber, por ejemplo, en qué vértebra yo veo que un disco se dispara hacia atrás y me empieza a, digamos, a cambiar la forma de lo que es la médula espinal, o sea, una hernia de disco.
Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de cómo trabaja la columna a nivel general. Nosotros tenemos que saber que la columna se rige de un sistema de trabajo que es como si fuera un triángulo, donde nosotros vamos a tener 3 puntas de triángulo. Cada una de esas puntas son estructuras que forman mi columna y que permiten que funcione normal. Entonces, la primera punta sería el sistema pasivo. Los huesos, que en este caso serían las vértebras, los ligamentos y los discos. Tenemos un sistema activo, que serían todos los músculos que rodean la columna en general, y un sistema de control, que es el sistema nervioso, tanto central, que es la información que va del cerebro hacia la columna para que nos movamos, y el sistema periférico, que sería esta médula espinal que hablábamos recién hoy en la imagen. Entonces, si estas 3 puntas están en armonía, no tenemos ninguna alteración, ninguna lesión, ningún dolor, nuestra columna va a tener un funcionamiento normal. ¿Sí? Eso sería en caso de que nadie tenga síntomas. Pero el mecanismo de producción del dolor sucede cuando hay alguna alteración en una de esas 3 puntas. Por ejemplo, sistema pasivo. Habíamos dicho que eran los huesos, las vértebras, los ligamentos y los discos. Entonces, en un hueso, ¿qué alteración puedo tener? Una fractura, una lesión, que un hueso se desplace hacia adelante. El disco, lo que hablábamos recién, una hernia de disco. En un ligamento de la columna puede ser un desgarro, un esguince de un ligamento. Si tengo una alteración en el sistema del control, puede ser una alteración que puede venir desde central, desde alguna patología central, o simplemente una ciatalgia, por ejemplo, una compresión del nervio, que eso va a generar una alteración en este mecanismo de sistema de trabajo. O una alteración en el sistema activo, desde una simple contractura, un desgarro muscular, o hasta una fibromialgia, por ejemplo, pueden generarme una alteración. Entonces, cualquier alteración de uno solo de estos sistemas, de 2, de 3, de lo que sea, van a generar un mal funcionamiento de mi columna, que como consecuencia esto va a generar el dolor. Entonces, lo que tenemos que saber es que el dolor de columna no siempre tiene que ser porque hay una lesión a nivel ósea, a nivel del disco o a nivel muscular. Puede ser un conjunto de todas o que uno vaya llevando a la otra, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de la lumbalgia. La definición de lumbalgia es un dolor localizado en la región lumbar, con o sin irradiación a miembros inferiores, que puede estar acompañada de rigidez y disminución de la movilidad. Esta lumbalgia tiene una clasificación general, que generalmente esta clasificación se da también en cervicales y se da también en dorsales. Por eso esto que yo les digo que más allá de todo lo que hablamos recién que era anatomía, a partir de ahora, todo pueden ustedes relacionarlo a una patología que tengan dorsal o una patología que tengan también cervical. Entonces, la clasificación se divide aguda, subaguda y crónica. Y eso depende del tiempo de duración de la sintomatología. El caso de aguda es menor a 4 semanas. El subagudo generalmente es el paso entre lo que es una lumbalgia que empieza siendo aguda, dura mucho en el tiempo y termina siendo diagnosticada como lumbalgia crónica porque pasaron 3 meses y la sintomatología sigue. Que vos tengas lumbalgia por 3 meses no significa que vos te va a doler todos los días durante 3 meses, sino significa que vas a tener intervalos, situaciones donde duele, situaciones donde no, pero si vos vas con el tiempo atrás y te pones a pensar, todo esto comenzó mucho más, o sea, 3 meses atrás por lo menos, ¿sí? Lo que yo quiero remarcar acá, que más allá de esta clasificación, pueden darse 2 situaciones o 2 clasificaciones juntas. ¿Qué significa? Yo puedo tener una lumbalgia crónica, o sea, hace más de un año que tengo dolor lumbar, pero mi lumbalgia crónica yo la controlo. ¿Qué significa? Que yo ya sé en qué momento del día me duele, ya sé qué ejercicios hacer para que disminuya el dolor, sé qué movimientos tengo que evitar, si estoy en el trabajo sentada, cuántas horas puedo, cuántas horas no. De repente un día fui al supermercado, hice la cola 5 horas, cargué una bolsa de más, me pegó un tirón en la zona lumbar. ¿Qué pasó ahí? Se me reagudizó mi lumbalgia crónica. ¿Qué significa? Que de repente hice un movimiento diferente y el dolor crónico que yo tenía de repente aumentó o está dentro de las lumbares, pero es un dolor nuevo que yo antes no tenía. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de una clasificación, que es mi lumbalgia crónica, a veces se puede reagudizar y puedo tener de repente un nuevo dolor que pasa a ser un dolor agudo, o sea, es un dolor que seguramente dure menos de 4 semanas dentro de mi dolor ya crónico. Entonces,
causas de la lumbalgia. Muchas son las causas, ¿sí? Y eso también es importante que lo sepamos porque no siempre hay una lesión cuando uno tiene dolor lumbar. A veces nos preocupamos porque pensamos que duele y que no deja de doler porque seguramente hay algo y nos hacemos estudios y no se encuentra nada. Muchas veces las causas de la lumbalgia pueden ser el sedentarismo, pueden ser las malas posturas, que pueden ser esas malas posturas dentro del sedentarismo, por ejemplo, pasar muchas horas acostado, muchas horas en el sillón, sin hacer nada, sin activación muscular, pero otras veces la mala postura puede ser en la oficina trabajando activo, pasar horas enteras con el cuello hacia abajo, sin un apoyo lumbar. Todo eso me puede generar lumbalgia. Patologías degenerativas, que también vieron este sistema que hablábamos de trabajo de la columna, que tiene 3 puntas. Bueno, la patología degenerativa puede estar en el sistema activo, con una patología a nivel muscular. En el sistema pasivo podemos tener, por ejemplo, artrosis a nivel de las articulaciones de la columna, o una patología degenerativa en el sistema central, ¿sí? A nivel de lo que es nervioso central o periférico. El exceso de peso es otra de las causas que tienen que ver con lumbalgia, con dorsalgia y con cervicalgia también, ¿sí? El exceso de peso lo que genera es una compresión que muchas veces puede provocarme también que mi disco se dispare hacia atrás y me dé sintomatología. El estrés, otra causa muy importante, y fíjense que en el estrés no vamos a tener ninguna lesión de ninguno de este triángulo de sistema que hablábamos. El estrés muchas veces repercute sobre la musculatura, generando entumecimiento, contracturas, y eso me puede llegar a dar lumbalgia. Y por último, y no menos importante, los traumatismos. Generalmente los traumatismos me van a provocar las lumbalgias agudas, porque si yo tengo un accidente, o tengo un golpe, o realizo un movimiento brusco, seguramente algo me va a generar una lumbalgia aguda. Entonces, acerca un poquito de lo que es el dolor lumbar, de lo que es estadísticas. Es uno de los principales motivos de consulta en atención primaria, el 70-80%, y es uno de los síntomas prevalentes. Afecta a casi todo el mundo en algún momento de su vida, con mayor prevalencia entre los 25 y 55 años. Así que ninguno de nosotros se va a salvar de una lumbalgia, pero tiene un buen pronóstico, alto porcentaje de dolor lumbar, no se debe a enfermedades graves, y esto es un poquito lo que les decía hoy, y ahora lo vamos a volver a repasar, y aproximadamente la mitad de las personas que sufrieron dolor lumbar volverán a padecerlo a los 2 años, ¿sí? Esto es una estadística, no significa que nos tenga que pasar sí o sí, pero bueno, suele pasar. Entonces, en cuanto a esto que yo decía al principio, acá en el cuarto ítem, de que alto porcentaje del dolor lumbar no se debe a enfermedades graves, esto se realiza mediante un descarte. Cuando uno tiene lumbalgia que dura en el tiempo y que no se encuentra el motivo, en medicina se trabaja con lo que se llama banderas rojas, que el objetivo es descartar que haya una enfermedad grave, o sea, que el síntoma de lumbalgia tenga en realidad que ver con una patología por fuera de la columna. Entonces, lo que se hace es buscar, descartar, por ejemplo, ítems como que haya una dificultad para controlar la orina, entumecimiento alrededor del ano y genitales, entumecimiento, hormigueo, debilidad de ambas piernas, inestabilidad en los pies o pérdida de peso inexplicable. O sea, esto lo que se hace, se analizan estas cosas y por ahí se empiezan a hacer estudios por fuera de lo que es columna. Pero bueno, si se descarta lo que son las banderas rojas, se cree que puramente es una lumbalgia y en realidad se intenta como buscar a ver cuáles pueden ser las causas. Pero el dolor no está relacionado solo con una lesión, sino que influyen otros factores que pueden generar la persistencia o la aparición de la lumbalgia, factores que le dan significado al dolor. Esto que hablábamos al principio, que una de las causas es el estrés, ¿qué significa? Que yo me puedo hacer cualquier estudio, que en ningún estudio va a salir que mi diagnóstico es lumbalgia por estrés. Entonces hay un montón de factores que influyen en mi dolor, como pueden ser las actitudes y creencias, como son los estímulos sensoriales, el sufrimiento que padece cada uno por su lesión, o sea, yo puedo tener la misma lesión que otra persona y el umbral de dolor mío es más alto y yo no lo padezco y otra persona sí. El ambiente social, laboral y familiar. Yo puedo tener dolor, tuve un traumatismo, pero si no puedo faltar al trabajo, en mi trabajo influye mucho que tengo que sobrecargar cosas o hacer mucho esfuerzo, y seguramente ese factor tenga mucho que ver también con cuánto va a durar mi lumbalgia. O sea, si todos pudiéramos, cuando tenemos un dolor, hacer reposo, si cumpliríamos con cada cosa que deberíamos hacer, quizás dure menos, pero hay ámbitos, creencias, actitudes, estímulos
que van a influir mucho en el tiempo y en la duración y desde cuándo aparece y cuándo no.